Buenos días a todos. Las ciudades no tienen otra cosa que ofrecer que no sea su propia piel, su propia carne, su propio esqueleto. Las ciudades se tercerizan, con lo cual prácticamente no están en condiciones de producir nada. Ya no tenemos fábricas ni industrias. Las ciudades ya no pueden más que venderse a sí mismas. Las ciudades han terminado vendiendo su imagen, lo que proyectan como espacio. Los pobres son obligados a exiliarse porque contrastan con lo que es un buen producto de consumo, que es en lo que se quiere convertir la ciudad. Manuel Delgado. Bienvenido, Manuel Delgado, y bienvenidos todos vosotros en este evento tan estimulante. Gracias por tu disponibilidad y por el madrugón que te has pegado esta mañana para estar aquí a primera hora en Sevilla. Gracias por haber aceptado esta invitación y por todas las actividades que vas a desarrollar en el día de hoy, que es un día, como sabes, que vamos a batir récords de temperatura, por lo tanto va a ser una auténtica tortura estar paseando. En la tarde tenemos programadas un par de actividades, a las 6:30 en la Casa del Pumarejo y a las 8:30 en Tramayol. Por tanto, pues nada, es un gusto, un honor y una alegría tenerte aquí y, bueno, pues vamos a explotarte y a aprovechar que es un lujo pues tenerte aquí. Vamos a explotarte en el día de hoy. Sobre precisamente la disponibilidad, hace prácticamente 2 décadas que conozco a Manuel y yo recuerdo que cuando era estudiante de primer curso de antropología, bueno, yo era un X, ¿no? Un estudiante y tal, y llegué a la universidad y Manuel me dio clases de introducción a la antropología. Y le pedí si podía venir a dar una charla al barrio de la Mina, cerca de Barcelona, que era un barrio, un suburbio, pues con todos los problemas típicos de drogadicción, de violencia, armas, etcétera, etcétera, una especie de bajada a los infiernos. Ostras, y yo conocía a unos gitanos, estaba haciendo ya mi trabajo de campo, y que tenían un centro cultural, el Centro Cultural Gitano de la Mina. Entonces le dije si podía ir a darles una charla y aceptó. Yo no me lo creía porque digo, hostia, pues, un tío que ya empezaba a ser famoso, además, la televisión, la prensa, publicaba una gran cantidad de cosas, ¿no? A nivel divulgativo pues ya estaba siendo conocido, también en la radio, ¿no? Hostia, y me dio mucho gusto que aceptara esa invitación. Ahora es más fácil, claro, invitarlo, porque evidentemente uno ya está en una posición y es mucho más fácil, pero quiero recordar esto públicamente porque en aquel momento yo te lo agradecí mucho y fue un detalle muy interesante. La charla que dio fue absolutamente magistral, hasta el punto que los gitanos al día siguiente me pidieron pues una lista de libros de antropología que querían comprar para dotar a su biblioteca de una colección de libros de antropología. Entonces, en aquel tiempo, pues yo les sugería algunas lecturas, las que Manuel Delgado precisamente sugería en su clase. Les dije, bueno, que compraran el del Malinowski, los argonautas, las estructuras elementales del parentesco de Lévi-Strauss, el pensamiento salvaje, y compraron esa colección de libros. Cada vez que voy a visitarlos y veo a mis amigos, la colección de libros está ahí en un lugar privilegiado de la biblioteca, pulcro, limpio de polvo, y, bueno, mis amigos gitanos son muy proclives a destruir ciertas cosas, ¿no? A veces una máquina de escribir al día siguiente estaba destrozada o estaba guardada en un armario, y hay otras cosas que cuidan con mucho mimo. Y una de ellas fue precisamente esta visita de Manuel Delgado, que creó pues un gran impacto en ese sentido, ¿no? Antes de trazar el perfil de nuestro invitado, bueno, hay que decir que su participación forma parte de un proyecto mucho más ambicioso que hemos llamado, lástima que no hayamos podido poner el póster, Seminario Antropología en la Ciudad. Y esto es un experimento que estamos haciendo un poco a salto de mata, un poco para intentar, pues eso, reunir a algún grupo de gente y empezar a pensar acerca de la ciudad. A continuación, a la 1, viene la entrega de premios del primer concurso de fotografía antropológica, que es parte también de estas actividades académicas de este seminario de antropología en la ciudad. Bueno, Manuel Delgado es licenciado en Historia del Arte y doctor
en Antropología Social por la Universidad de Barcelona y realizó estudios de tercer ciclo, y esto es importante, en la sección de Ciencias Religiosas de la Escuela Práctica de Altos Estudios de París. Desde 1984 es profesor titular de Antropología Religiosa, es decir, que lleva más de 25 años siendo titular de esta materia, y ello se ha reflejado, sin duda alguna, luego en su producción, esta vertiente de la antropología religiosa, también en el ámbito del estudio de lo urbano, sin duda alguna. Respecto a su trayectoria y a sus obras, pues yo la verdad es que no puedo decir gran cosa de sus trabajos, de sus numerosos libros, artículos, porque son realmente inspiradores. El tiempo no nos da para mucho, en ese sentido. Al respecto, bueno, yo quisiera destacar que algunos de sus libros, la verdad, yo pienso que no son sus obras las típicas de un investigador que haya pretendido hacer algún tipo de simulacro para llenar el currículum y estas cosas que a veces pasan en la antropología española, ¿no? Sino que creo que desde su primer trabajo, se llama De la muerte de un dios, es un libro magnífico y es una tesina, ¿no? Donde hace un análisis de las corridas de toros, ¿no? Desde ese punto de vista, manejando con mucha pericia una serie de conceptos clásicos de la antropología, ritual, religión, lo simbólico, etcétera, etcétera, ¿no? Un libro que a mí me marcó mucho en este sentido. Otra forma de ver la realidad, un fenómeno normal y cotidiano como podían ser las corridas de toros. Hay que destacar también, sin duda alguna, pues las obras que son la base de su tesis doctoral, dirigida por Alberto Cardín, y que se ha desmenuzado en tres trabajos, entre ellos, por ejemplo, La ira sagrada, que es un libro perdido, un libro que nadie presta mucha atención, pero es parte de su tesis, Luces iconoclastas y Las palabras de otro hombre, ¿no? ¿Cómo que no presta atención, que yo se acaba de editar el RBA? Pues no lo leía nadie, hace unos años no lo leía nadie. Ahora, sí, no, hombre, ahora ya es famoso, tú, ahora es famoso y claro que te leen. Pero hace unos años, Dios, tú. ¿Y sabes qué cosas leía la gente? Un libro que escribió sobre perros, en colaboración con José Luis Martín. Las viñetas eran de un dibujante, José Luis Martín, y se llamaba Entre perros anda el juego, que era un libro... Todos tenemos un pasado, ahora vamos... Ya, pero, hostia, es verdad, yo se lo regalé a mi hermana le encantó, entonces luego se lo secuestré y tal, y era un libro que leía todo hijo de vecino, entonces eso la gente no leía antropología, en ese sentido. Diversidad e integración, un tema también muy interesante, el tema de los problemas que se estaban generando en Cataluña, por ejemplo, los años 90, problemas de convivencia. Creo que en ese libro abordas esta cuestión. De hecho, luego te convertiste en asesor del Parlamento de Cataluña en temas de inmigración, es decir, con lo cual su compromiso, de alguna manera, en la lucha social iba más allá de sus obras y sigue yendo más allá de sus obras. Cualquiera que quiera profundizar en ello pues puede consultar, por ejemplo, la excelente plataforma que tiene en Internet, su página web, el Cor de las Aparences, donde pues ahí también vemos toda su dimensión activista y militante. El animal público es un libro que marca un antes y un después. En el año 99, hasta ahí es donde llega la primera etapa que conozco mejor de Manuel, el año 99. Hostia, es la primera vez que un antropólogo recibe el premio Anagrama de ensayo. Y él entra de lleno en la antropología urbana y además lo hace de una manera brillante. Desde el primer capítulo, del cual nos hablará creo un poquito hoy, hace esta distinción entre la ciudad y lo urbano, hasta, pues no sé, la forma de escribir, esta prosa tan brillante. Bueno, no sé, no puedo profundizar en el texto, pero sencillamente todas estas referencias, por ejemplo, al cine que haces en el libro, son absolutamente magistrales. Después, en su estancia en Medellín, creo que en Colombia, ahí empieza a desarrollar toda una etapa de producción muy fructífera en el tema de las ciudades, ciudad líquida, ciudad interrumpida, identidades dispersas. Estas las tienes publicadas allá, es decir, que fue una etapa muy, muy fértil en este sentido. Hay una obra, a mí me gusta mucho, que es
Elogio del viandante en el año 2005, donde ahí nos explicas un poco el truco que utilizas, que es básicamente aplicar la teoría de los ritos de paso de Víctor Turner, centrándote en la etapa liminal, la etapa intermedia, al estudio del urbano. Y para ti el transeúnte es una especie como de ser liminal, es alguien que entra en trance, que está en tránsito, ¿no? Entonces ahí creo que todo lo que haces entonces es aplicar esto que trabajaste en tu primera etapa, ¿sí? y ver lo urbano desde ese punto de vista, en ese sentido. Es mi opinión. Sociedades movedizas, también en el año 2007, donde desarrollas muchas de las cosas que habías anticipado en el animal público y te centras sobre todo en la calle, el concepto de calle. Tú has sido uno de los defensores de esta antropología de las calles. La calle es posiblemente, dices tú, el último espacio de libertad que nos queda, probablemente, pero también la calle es el espacio de las exclusiones, de los conflictos, y nos alertas de la ilusión de este espacio democrático, igualitario, accesible, igual para todos, que es pues, esto, una ilusión. 2007, La ciudad mentirosa, es otro texto de referencia donde va desgranando, va deconstruyendo pues, lo que tú has denominado esta verdadera estafa en la cual se convirtió pues, Barcelona. Poco antes ya, desde los Juegos Olímpicos, Barcelona empezó a convertirse en una ciudad pues, planeada, urbanizada. Empezaron a urbanizarse ciertos barrios, por ejemplo, Poblenou, por ejemplo, donde se construyó la Villa Olímpica. Fue básicamente pues, una tentativa de convertir a la ciudad en una suerte de decorado, donde sus habitantes simplemente se iban a limitar a ejercer este papel dentro de este decorado, ¿no? Dentro de lo que tú llamas esta marca de ciudad. Barcelona empezó a convertirse ya en una cuestión de marketing, una especie de ilusión ficticia para todos, donde, como tú dices, los arquitectos, los urbanistas, se convirtieron en los nuevos príncipes. El nuevo poder eran estos arquitectos tan prestigiosos, ¿no? Que de alguna manera estaban abocando al triunfo de la estética, de lo bello, la lógica del diseño frente a la lógica de la vida urbana, de lo humano, en definitiva. Y el último libro, para no hacerlo muy tedioso, muy largo, este perfil, es El espacio público como ideología, que va digamos, a centrarse mucho más en este libro, en la charla de la tarde. Por lo tanto, nada más apuntar que este libro también es importante, creo que es el último que has publicado, si no ando errado. Bueno, una vez hecha esta breve presentación, a mí me gustaría, y no tomarme mucho más tiempo para darte la palabra, solamente agregar una cosa más, es una cosa, bueno, muy particular. Y es que cuando a Manuel Delgado se le pregunta quién es, a qué se dedica, cuál es su ocupación, él siempre responde que él es profesor de antropología. No dice soy antropólogo. Dice, no, yo soy profesor de antropología en primer lugar. Y, bueno, dado que yo tomé clases con él, a mí siempre me pareció un profesor extraordinario. El primer día de clase nos invitaba a aquellos que no quisiéramos venir a su clase a ir a la cafetería. Nos decía, si consideráis que en la cafetería vais a aprovechar mucho más el tiempo que en mi clase, pues adelante. Claro, las clases estaban llenas. Él lo que quería era que la gente que venía a clase verdaderamente pues, aceptara un contrato. Y ese contrato era que las clases se tenían que desarrollar pues, de una manera interactiva, una manera en la cual participáramos, hubiera debate, o sea, la gente empezara pues eso, a pensar un poco por su cuenta en este sentido. Y bueno, recuerdo una vez que vino a clase muy apesadumbrado porque el jefe de estudios le había dicho que no podía ser que sus alumnos no tomaran apuntes. Se habían quejado algunos alumnos, porque en sus clases nadie tomaba apuntes. Entonces, claro, dijo, bueno, voy a tener que hacer caso al jefe de estudios, no sé si te acuerdas de esto, y bueno, voy a dar la clase como tengo que darla. Entonces nos soltó un rollo macabeo aquel día sobre la agricultura de Rozas, la agricultura de tala y quema, que fue infumable esto, infumable. Entonces, claro, al día siguiente ya se dio cuenta de su error y dijo,
tomad por saco el jefe de estudios, yo voy a hacer lo que me gusta y voy a dar las clases como a mí me gusta. Y todos, claro, nos sentimos muy, muy aliviados, ¿no? Hay que decir que su tesis doctoral la dirigió Alberto Cardín. Manuel Delgado es el único discípulo que ha dejado a Alberto Cardín y gracias a su sugerencia también tuve la oportunidad de dejar colgadas por un tiempo las clases en la Facultad de Geografía e Historia e irme a estudiar con Cardín, porque él me lo recomendó. Y encontré pues, muchas cosas en común entre ambos maestros extraordinarios que a mí personalmente me han marcado mucho en mis estudios. Yo creo que Manuel ha recogido y es un gran heredero de Alberto Cardín en muchos aspectos, no solamente en el manejo y el desarrollo de las clases, unas clases donde la dialéctica es el elemento principal, sino también en la labor de difusión, en la labor divulgativa del conocimiento antropológico. Esta es una de las asignaturas pendientes que ya Alberto Cardín en su momento intentó llevar a cabo de una manera tal vez fracasada, cuando publicaba en El País, en Cambio 16, en toda una serie de revistas y tal, pero Manuel, claro, lo ha llevado hasta sus últimos extremos, hasta sus últimas consecuencias. Y esta labor que reclamaba de Cardín de salir de la academia y divulgar el conocimiento, que no es nada fácil, creo que Manuel lo ha logrado con creces, ¿no? Con sus colaboraciones en periódicos, revistas, radio, últimamente, en este sentido, ¿no? Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, reiterando nuestro agradecimiento a tu presencia y, bueno, pues vamos a empezar y darte la palabra. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, por los elogios que en efecto me comprometen, por supuesto a David por contar conmigo y por su presencia y especialmente por la de algunos amigos y amigas que aprecio y de los que estén aquí me parece el mejor halago. Bueno, de hecho ya podía dar toda la conferencia, toda la charla glosando o comentando lo que David ha dicho, que en efecto ya merecería que cada uno de los asuntos que ha abordado merecería una glosa por sí mismo, ¿no? No sé, pero únicamente aunque sea... ¿Sabes qué? La verdad es que yo nunca me acabo de caer bien. Y entonces, de pronto, que alguien haga el elogio de mí me hace pensar en lo que dice siempre mi suegra cuando en estas circunstancias ve que se me dice, bueno, eso es hasta que le conocen. Y luego la cuestión básicamente pierde un poco, lo reconozco. Y entonces, la verdad es que, no sé, esto digamos, de la divulgación, joder, digamos, es que si no llego a final de mes, tú... Es que, no sé, ya sé que puedo decepcionarles ahora, pero les prometo que una buena parte de esa labor heroica que David me asigna la he hecho incluso contra mis propias convicciones, la cual cosa implica únicamente que nunca podré presumir de ser una persona especialmente coherente. Tengo otros defectos, pero ese no. Y en cuanto al tema de los apuntes, solamente un apunte sobre los apuntes. Esto de los apuntes es distinto. Es decir, se trata básicamente que no soporto que la gente en el examen diga... que escriba algo que yo he dicho en clase. Es que me parece que es un fracaso absoluto porque lo máximo que puedes aspirar es que la gente lea lo que estás animando a leer. Es que si no, no tiene sentido nuestro trabajo. Hay que animar, que si hablamos de, no sé, de antropología religiosa, que es esa asignatura troncal allí, que es la que trabajo, pero hostia, pues que lean lo que quiero que lean, para que me digan lo que en el examen, lo que yo he dicho, pues para eso no vale la pena. Yo lo vivo como un fracaso. Por eso les digo, no es únicamente que no pueden tomar apuntes, que tomen lo que les venga en gana, pero si luego veo una palabra mía en el examen, saben que lo tomaré como si fuera un plagio. O sea, que no, digamos, hay que leer. Es que no, además, apuntan y no sabes qué apuntan. Yo cada vez que me ha caído en mis manos apuntes de mi clase, te lo juro que no me reconozco en ellas. Yo esto no lo he dicho. Entonces, aparte que, francamente, creo que es imposible escribir y escuchar al mismo tiempo. Bueno, a ver, ciertamente David ha puesto un poco el acento en algo que me gustaría participarles porque tiene que ver justamente con esa voluntad de compartir con ustedes hoy pues cosas en las que estoy más o menos comprometido, que estoy haciendo, que estoy pensando. Miren, déjenme que les lea un párrafo de algo que estaba corrigiendo ahora en el viaje de venida en el avión y que es en lo que estoy más o menos así implicado ahora, lo que estoy redactando y lo que ahora mismo corrijo, ¿no?
Los acrílegos validaban a su manera airadamente la acción de la gracia sobre el trozo de paño impregnado de la sangre de Cristo que se conservaba en Iborra. Compartían la misma concepción optimista de la razón natural y su capacidad de abstraer el contenido intelectual del mundo a partir de los datos de los sentidos. Como los fieles, los iconoclastas aparecen representados en el relato como si también ellos confundieran lo sensible y lo intelectual, como si compartieran con los fieles una misma actitud emocional capaz de vivificar al objeto interpelado. Dicho de otro modo, el valor efectivo de las cosas atendidas, la reliquia y el relicario, dependía de un valor afectivo del que los atacantes parecían participar con creces. Esto es lo que me interesa. Hace un momento comentaba con Manuela, ella me decía que ella nunca había dado, a pesar de que es su territorio natural, nunca había hecho antropología religiosa como asignatura. La verdad es que yo nunca he hecho antropología urbana como asignatura, nunca he dado esa asignatura. He hecho siempre antropología religiosa y, desde luego, les puedo asegurar que es verdad que buena parte del mérito que puede tener o de originalidad que puede tener lo que he escrito en temas urbanos tiene que ver directamente pues, con ver algo que a mí al menos ahora me parece obvio, que en efecto digamos, no es que el protagonista de una fase liminal de un rito de paso sea un transeúnte, no lo digo yo, lo dice Víctor Turner, que justamente habla del transeúnte ritual. Entonces tampoco era tan complicado. De hecho, en el máster soy responsable de una asignatura que se llama en catalán Teorías del Trànsit, que en efecto demuestra la tremenda ambigüedad que existe, que en catalán digamos, es absolutamente obvia, entre trance y tránsito. En efecto, por tanto, todo individuo en tránsito está por definición en trance y al revés. O sea, que tampoco es tan complicado. E incluso yo que sé, más cosas. Por ejemplo, la tesina sobre el tema de los toros no era sobre los toros, era básicamente cómo se llegó a concebir un dispositivo cuya función última fue básicamente ejercer un control sobre un tipo de violencia ritual que se ejercía en público por parte de personas ordinarias y que se trataba, en cierta manera, de acuartelar en espacios cerrados, justamente como una forma de control del Estado sobre lo que eran prácticas de apropiación del espacio urbano, del espacio público que llamaríamos hoy, que en efecto podían considerarse inaceptables. O sea, que a pesar de que lo que ha resumido David con tanta amabilidad pueda dar una imagen, digamos, de dispersión o de versatilidad, yo creo que siempre he procurado y creo que he conseguido que lo que hago pues tenga esa congruencia en la que los asuntos en el fondo se conectan entre sí. Es cierto que después de leerlos esto, que es lo que estoy escribiendo a propósito de la suerte que corrió la reliquia de la Santa Duda, que fue la consecuencia de un milagro que se produjo cuando un sacerdote insinuó algún tipo de simpatía por la herejía berenjiana, claro, eso... Claro, no tiene salida. Entonces, lo urbano siempre un poco da más de sí. Pero en el fondo, las cosas se parecen mucho más de lo que uno podría parecer. Y miren, yo le proponía a David que me dejara pues un poco compartir algo de lo que estaba ahora más o menos implicado, que es... es un libro que todavía no sé exactamente cómo lo llamaré. Quizás todas las ciudades están poseídas, por ejemplo, o algo por el estilo. O quizás la manera como Henri Lefebvre se refiere a lo urbano, cuando de lo rural a lo urbano habla de lo urbano como ese fogón de brujas. Es un concepto que me parece precioso, ese fogón de brujas. Y es verdad que en buena medida uno puede pensar, bueno, yo pienso que en efecto, en buena medida, el urbanismo funciona como una colosal máquina de guerra contra lo urbano, que en el fondo percibe, quien lo quiera reconocer o no, como una presencia, digamos, en cierta forma diabólica que hay que, como sea, mantener a raya si no es posible exorcizarla. Entonces, de pronto, la idea de que, en el fondo, digamos, de que siempre se percibe esa dimensión fáustica de la ciudad, que es lo urbano, en términos de una voluntad de expulsar esos demonios de los que ni siquiera se sabe de qué están compuestos y que el urbanismo no es otra cosa que eso, digamos, es una cosa en la que justamente me hubiera gustado pues, compartir un rato con ustedes porque yo creo que tiene su interés. En el fondo, creo que siempre ha habido esa percepción que ahí fuera, a ras de suelo, se despliegan energías y fuerzas de las que ni siquiera se conoce exactamente ni la composición y la naturaleza, pero a las que se teme, sobre todo porque tampoco se sabe qué son, ¿no? Y que es justamente aquello que Henri Lefebvre hubiera llamado lo urbano. Pero, digamos, hemos pensado que quizás sería cosa pues, de advertir algunas cuestiones en relación a algunos conceptos a los que damos un valor poco menos que omniexplicativo y que, en cambio, pues quizás merezcan ser de una forma u otra pues, inquiridos a propósito de qué significan, qué quieren decir, qué son. Verán, eso tiene que ver también con la antropología religiosa.
cuando uno empieza una asignatura como esta, uno sabe perfectamente que los estudiantes que tiene ante sí son esencialmente personas que inevitablemente tendrán ciertas ideas a propósito de qué es lo que se va a dar en la asignatura, cuáles van a ser los asuntos, las materias, los temas, y es muy difícil que una mayoría no acuda justamente a ese primer día de clase con la convicción de que, en efecto, los ritos, los mitos, en fin, las ceremonias, las liturgias, correspondan más bien a formas de pensar y de estar que corresponderían más bien a sociedades que, aunque no lo quieran reconocer todavía porque están en segundo, todavía quizás aún van pensando en términos de atrasadas, ajenas, anteriores, en cualquier caso, digamos, no exactamente, digamos, homologables a la nuestra, que en principio se supone que debería estar regida por principios racionales, herederos de la Ilustración, puesto que, en efecto, ellos son religiosos, ellos practican ritos y creen en mitos, mientras que nosotros tenemos la convicción de que tenemos una relación íntima y directa con la realidad a partir de lo que creemos que es un pensamiento científico. Claro, digamos, así uno no puede empezar una asignatura como esa, porque si en algo consiste y algún objetivo tiene que cubrir, es poner de manifiesto que la mayor parte, en efecto, digamos, de las nociones que vamos a manipular, rindiendo homenaje a los clásicos, a Durkheim, a Marcel Mauss, a Max Weber, por fuerza pueden y deben ser aplicados al entorno en el que estamos, incluso a nuestra propia vida cotidiana. Yo creo que, en el fondo, el gran acierto, la gran virtud de Erving Goffman fue demostrarnos hasta qué punto nuestra vida está saturada de rituales que advierten hasta qué punto es frágil, vulnerable, revocable el orden social que a veces podemos pensar como tan sólido, ¿no? Pero lo importante básicamente es que entiendan que al contrario de lo que en principio podrían haber supuesto, en nuestro universo cotidiano, y no digamos aquel que tiene que ver con los grandes temas de actualidad, está, digamos, completamente atravesado de nociones, principios, evidencias, que en el fondo nadie sabe por qué son tan evidentes y son principios de dónde obtienen su condición aparentemente irrevocable. Es decir, lo que intento poner de manifiesto es que estamos permanentemente empleando nociones que nadie se ocupa en definir, a las que damos un valor, digamos, casi prácticamente soteriológico para explicar cualquier cosa, y que corresponden a realidades que nadie ha visto ni verá jamás, pero que en cambio no son vamos, ni siquiera se puede insinuar en su razón última, ni siquiera uno puede atreverse a plantear hasta qué punto son tan válidas como pretendemos, ¿no? Entonces, digamos, hago siempre repasos acerca de, yo qué sé, de nociones, no sé, democracia, yo qué sé, por dar un ejemplo como otro cualquiera. Y siempre les invito a pensar si alguien ha visto, digamos, la democracia en algún sitio, si alguien de pronto ha podido sentirse poseído por ella, si alguien se ha desplazado a ese universo paralelo donde la auténtica democracia, la democracia real, habita, y si ha ido, qué es lo que ha visto, que nos lo cuente. En un país donde hay gente a la que se le aparece la Constitución, tampoco puede ser tan extraño. Les doy mi palabra que el pasado día 11 fuimos con unos estudiantes a ver avistamientos de ovnis en Montserrat. Explico un poco qué son los cultos UFO y tal. Y bueno, pues hoy tuvimos una visión, digamos, sí. Al menos la gente aplaudió muchísimo. Y les digo que pues, pueden reírse si quieren de semejante tontería. En efecto, los estudiantes que van a esta salida no se ríen, por supuesto. Pero se reían cuando a principio de curso les propuse algo tan aparentemente insensato e inútil. Pero en realidad, creer en la democracia no es mucho más razonable que creer en los ovnis. En ambos casos estás trabajando a partir de elementos que, digamos, que no tienen una dimensión sensible más que tanto que tú la encuentras. Y, por supuesto, que no, digamos, la tentación siempre es de hablarle de gente que hasta cree en el amor, lo cual demuestra hasta qué punto su vida se ha vuelto mistagógica al 100%, ¿no? Porque todos se han enamorado y difícilmente podrían explicar cómo es capaz, digamos, de hacer algo, digamos, cómo es posible explicarse hasta qué punto querer siempre lo hace uno sin querer, ¿no? Pero en el fondo son categorías que están ahí, a las que damos un valor absoluto, pero que pertenecen plenamente al campo de la religión, cosa que Marx ya entendió justamente cuando advirtió que la noción, que el valor fetiche de la mercadería, que digamos que la idea de valor por fuerza tenía que buscar su explicación en los oscuros pantanos de la religión, porque en efecto es ahí de donde obtenía su lógica, es decir, ninguna. Bien, pues eso es lo que les decía es que uno de los conceptos que más me parece interesante de plantear como un ejemplo de este tipo de nociones que se pueden enunciar alegremente sin que nadie se tome la molestia de explicar qué está diciendo y a qué se está refiriendo, es la de espacio público.
Claro, en efecto, el espacio público es una palabra, es un término que, digamos, hace furor en los últimos tiempos. Ahora tampoco es el momento de detenerme en hasta qué punto ha estado, por ejemplo, ahora mismo dominando, inspirando, orientando, siempre un poco místicamente, las normativas de cívicas, las leyes estas de civismo, de ciudadanía, invocan en el sentido literal esa noción de espacio público como algo que hay que mantener en condiciones a partir justamente de convertir a los usuarios en virtuosos que siempre saben exactamente qué es lo que deben hacer en orden justamente a estar a la altura de ese espacio público, que si es de calidad espera, por supuesto, que sus usuarios también lo sean. Pero cuidado, perdónenme, estos movimientos sociales así de última generación, por ejemplo, permítanme dar el ejemplo que ustedes seguramente ya tienen en la cabeza ahora del 15M, hacen una constante invocación del espacio público como algo que no es, pero que debería ser, puesto que la promesa de ser lo que debió ser no se ha cumplido en la medida en que quienes mandan, los poderes, no sé quién sea, ha traicionado aquel espíritu que quiso ser el de la promesa de la modernidad y finalmente lo ha convertido en su parodia. Aunque sea en otros términos, continúan empleando de una forma central esa noción de espacio público a la que, en efecto, le otorgan un valor especial, que, en efecto, digamos, es de orden puramente místico. Es decir, a ver, yo ya sé lo que es la calle. Y perdónenme, bromeaba con David, si ustedes han sido pequeños o lo son todavía, seguro que sus madres no les decían, niño, vete a jugar al espacio público. La gente no habla así. Si ustedes ahora, David y yo, nos mosqueamos, esto me lo dices en el espacio público. No, la gente no habla así. Pero en verdad que cuando, por ejemplo, menciono este trabajo que hago acerca de un sacerdote al que se le ocurrió dudar acerca de la verdad de la Sagrada Hipóstasis, francamente, no veo que haya mucha diferencia entre la idea, entre la convicción que se puede tener de que, en efecto, el pan bendecido, la panación, implica la conversión de un símbolo, lo que simboliza, la idea, digamos, de que aquello puede ser otra cosa distinta de lo que es aparentemente desde el punto de vista fisiológico y se puede convertir en algo infinitamente, digamos, naturaleza distinta y, por supuesto, superior. A mí me parece muy distinto de que alguien diga que tu calle es un espacio público. Una calle es una calle. Básicamente es una abertura entre volúmenes construidos por los cuales circulan los elementos más intranquilos y con frecuencia más intranquilizantes de la vida urbana. Quizás lo urbano mismo, que encuentra en las aceras su espacio natural. La calle, ya sabemos lo que es la calle. La calle, que es ahí donde, en efecto, podemos ver circular coches, autobuses, gente en bicicleta, caminantes, paseantes, y donde a veces pasan cosas que pueden ser históricas, porque ahí pueden desencadenarse energías históricas, en fin, la calle, las calles, ¿saben? Ya saben, ustedes recordarán, ¿no? A la calle que ya es hora, en fin, de esa convicción que compartimos, creo, todavía ahora, de que de pronto podemos generar una especie, digamos, de extrañas coaliciones de viandantes que, puestos a hacer, se deciden hacer lo mismo a la misma hora, en el mismo sitio, en la misma dirección, proclamando y diciendo lo mismo, y que convierten esa calle justamente en un escenario, el escenario por antonomasia de los cambios históricos. O no, o de la fiesta, que en el fondo también implica justamente esa especie, digamos, de excepcionalización de ese espacio para convertirlo en otra cosa distinta, acaso lo que es en realidad siempre en secreto. Pero bien, pero eso no es el espacio público. Entonces yo les invitaría a que si tuvieran un tiempo, un ratito y tal, y se dedicaran a husmear en las bibliotecas, si pueden acercarse a la biblioteca de no sé, de arquitectura, no sé, si la escuela, pues no sé, háganlo y busquen, no sé, textos clásicos de urbanismo, Rapoport, por ejemplo, no sé, Lynch, por ejemplo, yo qué sé. Busquen a ver dónde emplean el concepto espacio público. Pueden hablar de lugares públicos, pero no de espacio público, cuidado. Entonces, les invito a que lo hagan. Venga, acaba de publicarse, y creo que es un auténtico acontecimiento, lo fue hace un par de 13 años, el libro de Jane Jacobs, el libro fundamental que creo que todos deberían leer, porque todo esto que les digo es una burda imitación, un torpe, un grosero homenaje a Jane Jacobs desde el principio hasta el final. No tengo nada que decir nuevo que no sea lo que esta mujer dijo en un libro publicado originalmente en 1961 y que ahora justamente acaba de reeditar Capitán Swing. Muerte y vida de las grandes ciudades. Busquen ver dónde Jane Jacobs habla de espacio público.
Ostras, me acuerdo que me invitaron a unas cosas que hacían en Harvard y tal, y me acuerdo que se me ocurrió mencionar la condición relativamente reciente del empleo de espacio público en lo que llamaremos discurso sobre la ciudad. Digo, espacio público en relación con la ciudad y con lo urbano. Y enseguida llegaremos a que, en efecto, espacio público es un concepto que ya existía en filosofía política, pero no en urbanismo, y ni siquiera en sociología o antropología urbanas. Y me acuerdo que no sé cómo se me ocurrió decir que Henri Lefebvre, en efecto, no emplea la noción de espacio público prácticamente en ninguna obra. Sí, se me dijo que sí, que lo empleaba en justamente la producción del espacio, que es otro libro que acaba de publicar Capitán Swing. O sea, pues te lo juro que me mosqué, tú. Y pues fui a buscar el libro y dije, venga, va, ¿dónde? Y tenía razón, mira, hay un momento en que dice que, en efecto, se tal espacio público para decir lo que justamente algunos todavía pensamos, que el espacio público no existe. Claro, lo que dice Henri Lefebvre es que la pretensión de que existe un espacio público, en el sentido de un espacio accesible a todos, no puede ser más que una ficción. Hace justamente una alusión únicamente en ese libro y en ese contexto, pero en un sentido que ni siquiera es el de espacio público tal y como se emplea ahora, sino en lo que hace básicamente es referirse al espacio de pública concurrencia, que no es lo mismo. Entonces, no sé, yo, traía un poco, si les parece, un repaso acerca de cuáles pueden ser los sentidos que puede merecer la noción de espacio público. Un pequeño ejercicio, una gimnasia a la que les invito a participar. A ver, por ejemplo, una definición disponible sería aquella que entendería espacio público como escenario de y para las relaciones en público. Homenaje, una vez más, a Erving Goffman. Saben que tiene un libro que, por cierto, no está reeditado, lo cual me parece una auténtica ofensa, que se publicó en Alianza en el año 74, que se llama Relaciones en Público, y como subtítulo, Microestudios de Orden Público. Claro, cuando habla de orden público no se refiere a orden público en el sentido policial, se refiere al orden que mantienen personas que están en presencia física unas ante otras y que tienen que llevar a cabo una serie de ajustes justamente para articular formas efímeras de relación. Entonces, el escenario, el espacio público como escenario de las relaciones en público o públicas, son aquellas en las que lo que se da es un tipo específico de vida social en la que los concurrentes se someten a las iniciativas y juicios ajenos y conforman configuraciones transitorias pero estratégicas a veces, protagonizadas en buena parte por desconocidos totales o relativos en un régimen de visibilidad generalizada. ¿Lo ven o no? O sea, a veces, en ciertos contextos, una buena parte de nuestra vida, llevamos a cabo un conjunto de articulaciones sociales cuyos protagonistas son personas que no conocemos o que conocemos de vista. Y que es básicamente lo que ocurre ahí fuera, lo que nos ocurrió ahí fuera, donde el vínculo orgánico que ahora mantenemos, en tanto que yo y David, como personas que están aquí, que ejercen un oficio como profesores de unas personas que asisten, ese vínculo que en el fondo este espacio, escenifica de una forma adecuada, se va a desbaratar y ahí fuera pues seremos desconocidos que estamos abocados a llevar a cabo vínculos que en efecto pueden ser ya no efímeros, pueden ser instantáneos, pueden incluso fundamentarse en el desconocimiento mutuo, en la indiferencia mutua, que es una forma de pacto social. Oye, yo no te miro, tú no me miras, pero eso es la calle. Ahora, por supuesto que no voy a detenerme ahí porque ese tema, quien haya leído un poco de lo que yo he escrito sabe que me apasiona, ¿no? Claro, somos antropólogos, hacemos ciencia social, oiga, y eso es sociedad. La manera como uno de pronto descubre que eso es interesante, porque puede descubrir lo que Durkheim hubiera querido llamar, sin duda, formas elementales de vínculo social, que son al tiempo simples, pero tremendamente complejos, porque implican acuerdos instantáneos y casi prácticamente, casi involuntarios entre individuos que nunca se van a volver a ver. Y que le permite a uno contemplar algo así como la musculatura de lo social, el trabajo de lo social sobre sí mismo. Ahora no le tendré aquí, pero me acuerdo perfectamente el prólogo del libro de Lluís Mayar sobre Roser Bussoc, en la que él evoca justamente su pasado de porque
la imagen de los Ebusoc transportando las canoas sobre su cabeza le recuerda la imagen de los muchachos de Can Foix, que es una pastelería de Sarriá, llevando, digamos, las ensaimadas, una especie, digamos, de tableros enormes y tal. Entonces dice, le da por evocar su propia experiencia de adolescente y de niño de barrio, ¿no? Y al final concluye esa introducción diciendo, quizás no habría hecho falta ir a África. La antropología de las calles todavía está por hacer. Digamos, yo creo que todavía está por hacer. Bueno, yo, digamos, estoy con una gente ya en la facultad en la que estamos animados a esto y hacemos cosas y tal. No sé, realmente es interesantísimo y les animo a que perciban que, hombre, que ahí es todo un universo fascinante, porque en efecto puede, digamos, tomar conciencia de lo que son ese tipo de vínculos que pueden ser perfectamente superficiales. Bueno, son siempre superficiales, puesto que se producen en la superficie. Ahí está justamente... Bueno, de hecho, el blog del que hablaba David se llama El corazón de las apariencias, porque tiene que ver justamente en ese elogio de la exterioridad, que es ese tipo de experiencia que tiene aquel que se enfrenta al espectáculo fascinante, también para un científico social de una calle. Pues bien, pero esto, digamos, eso tiene que ver con la idea de lugar público, o si uno quiere, de espacio público. Lo aceptaríamos como lugar, repito, de las relaciones en público. Aquí tenía escrito, si me permiten, digamos, el espacio definido como público en tanto los presentes se someten a las miradas, a los juicios y a las iniciativas ajenas, que no es tanto un lugar como un tener lugar, objeto de todo tipo de apropiaciones innumerables y en buena medida reguladas endógenamente, que está antes, no está antes, sino luego de los usos que los recorren y los acaeceres que no deja de registrar. En el plano empírico se asociaría con la calle, la plaza y otros escenarios análogos, espacios colectivos por antonomasia en los que nos es dado contemplar lo social manos a la obra, es decir, el interminable trabajo del social sobre sí mismo, haciéndose y deshaciéndose sin descanso. No sé, yo creo que esta podría ser una definición, pero que no es a la que se refieren políticos, arquitectos, urbanistas y filósofos cuando en estos últimos tiempos se refieren a la noción de espacio público. ¿Vale? Porque esto, lo que estoy diciendo únicamente es que ahí fuera hay un tipo de sociedad en que la gente que participa se somete a la mirada ajena. Está ahí, digamos, está ahí. Y ese estar ahí es lo que se convierte en la materia primera de formas de vida social de las que, en efecto, la complejidad debería asustarnos, porque es extraordinaria, pero no por ello desanimarnos. Yo no sé si habrá colegas aquí que dirán, oye, esto que dices es muy bonito, pero a ver cómo se hace. Y es verdad que ese es un problema, pero también, bueno, es un problema, esto decía Deleuze, un problema nunca es un obstáculo, un problema es la superación de un obstáculo. Por tanto, oye, que sea complicado es justamente la consecuencia de que es apasionante. Pero créanme, la vida en las calles es fascinante. Bueno, me perdería ahí, porque no sé, déjenme solamente un apunte. Tiene que ver con el tema del trance, ¿no? Que tiene que ver con todo aquello que ocurre entre el momento en que salimos y el momento en el que llegamos. ¿Ustedes no han pensado las cosas que nos pasan, digamos, en espacios digamos, relativamente inorgánicos, en los que nunca diré que no hay normas, las hay, en las que nunca diré que no hay instituciones, que las hay, pero son de otra naturaleza? Ahora de pronto me atrevería a invitarles únicamente a hacer ese ejercicio, esa gimnasia elemental, de pensar qué es lo que les ha pasado o les pasa de vez en cuando, ya saben, por ahí. Aquellas cosas que uno siempre le invitan a decir cuando le preguntan por qué llega tarde, no te puedes imaginar con quién me he encontrado. En fin, ya saben, ese ámbito donde el azar lleva a cabo una tarea institucional de advertirnos hasta qué punto cualquier cosa puede pasar en cualquier momento y que todo está siempre por hacer. En fin, pero eso es la calle, y eso vale a nivel individual y a nivel colectivo, por supuesto. Fíjense lo que da de sí la calle. Pero eso, digamos, es una cuestión. Ahora bien, otra definición posible sería espacio público como lo que es en manos de la filosofía política, que es justamente en la que se emplea hoy por hoy de una forma preferente, ¿no? Que lo entiende como una categoría abstracta derivada de la noción ilustrada de publicidad, esfera ideal para la coexistencia pacífica de lo heterogéneo de la sociedad, ámbito de y para el libre acuerdo entre seres autónomos y emancipados que se vinculan a partir de pactos reflexivos permanentemente reactualizados, individuos libres e iguales, se supone al menos, que critican, valoran y fiscalizan los poderes políticos al mismo tiempo que se entienden a partir de su capacidad para argumentar y pactar entre sí.
que ese ámbito, es decir, el espacio público como espacio del debate racional, es aquel en que se despliegan los principios éticos de la civilidad, la ciudadanía y demás virtudes en que funda su posibilidad la democracia igualitaria y que surge como consecuencia de determinados cambios en la estructura de las relaciones políticas que se producen en el siglo XVIII. Aquí, por supuesto, que imagino que algunos ya habrán visto que me estoy refiriendo a lo que ha escrito Hannah Arendt, por ejemplo, y especialmente Jürgen Habermas, que sin duda alguna es el gran teórico del espacio público, para los cuales el espacio público sería, sobre todo, un dominio teórico, al que no cabe atribuir una espacialización concreta. Yo les invito, si ustedes les está por leer a Habermas y tal, cosa que no sé si realmente les conviene, pero en fin, si de pronto les está por leer a Habermas, entonces les pediría únicamente, o a Hannah Arendt, que busquen, digamos, dónde se posa esa noción de espacio público. Hannah Arendt habla básicamente, como mucho, puede identificarlo con el ágora griega, una ágora que, bueno, que de cierta forma, como luego demostrará Castoriadis, también se inventa un poco a su medida. Y en cuanto a Habermas, aquí se refiere a los salones ilustrados. Pero no hay una espacialización. Es decir, la teoría política que emplea prácticamente desde los años 30, en el caso de Hannah Arendt y mucho después, con Kosilek también, pero especialmente Habermas, la noción de espacio público no habla de ningún sitio. No habla de ningún sitio, es un concepto puramente abstracto. Entonces tenemos ahí justamente una tercera acepción, que es la de espacio público como espacio de titularidad pública, conjunto de elementos inmuebles y arquitectónicos sometidos a la administración del Estado que debe garantizar su accesibilidad para todos sin excepción, para lo cual legisla y normativiza a propósito de las buenas prácticas que legitiman su disfrute, lo protegen del interés privado y cuidan de su conservación. Claro, no se engañen, esto es un espacio público, literalmente, puesto que es un espacio de titularidad pública, para que vean que en efecto no estaríamos refiriéndonos a lo mismo. Desde tal perspectiva, espacio público son la plaza, la calle, el parque, la playa y otros vacíos urbanos, pero también contenedores institucionales, gestores culturales, educativos, sociales, etc. Es decir, que son aquellos espacios que están definidos y regulados por la Ley 9 de 89 y por el artículo 2 del Decreto 1504/98, así como por normativas municipales que se presentan habitualmente como de ciudadanía o de civilidad, destinadas a establecer cuáles son los usos adecuados y aceptables y cuáles deben ser objeto de sanción o persecución legal. De esa acepción se deriva también el concepto penal de orden público, cuya alteración implica, en efecto, consecuencias penales. No sé si ustedes alteran el orden público con frecuencia. Espero que de vez en cuando, ¿entienden? Pero créanme, no bromeo, fíjense, de dónde. Acabo de hablar de Erving Goffman y su concepto de orden público como el orden autogestionado desde dentro que generan individuos que se encuentran cara a cara en contextos, accesibles a todos. Que nada, es más, es lo contrario, básicamente, de esta noción de orden público. Pero, en fin, ahora no voy a ser yo el que insista en este misterio que hace que la policía sea llamada con frecuencia fuerzas de orden público. Pero, en fin, ya les digo que es otra historia. Pero, en todo caso, les invito a pensar acerca de cuál es esa noción. Y no voy a extenderme mucho más. Lo interesante es constatar cómo la incorporación en las 3 últimas décadas y no mucho más allá del concepto de espacio público al discurso teórico y la práctica profesional de urbanistas y arquitectos ha implicado una extraña suerte de sobreposición o confusión entre el espacio hiperconcreto, que son la calle y la plaza, y el espacio público metafísico asociado al proyecto republicano de sociedad civil. Claro, el espacio público es el espacio de la llamada sociedad civil, que es un ejemplo perfecto de lo que Hegel, lo que Marx, refiriéndose a Hegel de una forma crítica, llamaba mediaciones, que son aquellos ámbitos en los que se supone que existe una neutralidad una neutralidad y en la que los individuos y los grupos con intereses incompatibles y antagónicos firman una especie, de tregua que en efecto mantiene a raya el conflicto, que básicamente es el gran ideal de espacio público democrático, al menos en teoría, quiero decir. La relación de esta síntesis la realización de esta síntesis es una misión asignada por los detentadores del espacio público como espacio legal, la administración política y las élites cuyos intereses económicos y de legitimación ejecuta, en orden a dotar de forma y significado adecuados al tiempo que se controlan policialmente los territorios urbanos de su propiedad, es decir, de propiedad pública, cada vez más puestos a la venta como suelo, como paisaje.
todo ello enmarcado en las grandes dinámicas de reurbanización que vivieron las ciudades del mundo industrializado prácticamente en las últimas décadas del siglo XX hasta ahora mismo. Os he dicho, con toda franqueza, mire, yo llego en el año creo que llego por primera vez a Medellín, creo que sería el año 92. Voy al Congreso de Antropología, creo que era el cuarto. Se me ocurre, yo estaba entonces trabajando con Isaac Joseph y con gente del Cresson en Grenoble que hablaban mucho de espacio público. Recuerdo que hice una conferencia, que era la conferencia inaugural, en torno justamente, no recuerdo exactamente, en torno a Barcelona como espacio de memoria y de olvido, hablando de lugares de olvido, más que de memoria. Bien, entonces me encuentro con que al final de mi intervención, en la que menciono alguna vez la noción de espacio público en el sentido de espacio accesible a todos, y me encuentro con que hay alguna intervención que me advierte que hablar de espacio público en Medellín es un absurdo. Me dicen, en Medellín no hay espacio público. Eso tiene sentido, digamos, espacio público. ¿Cuál espacio público? El de las comunas del norte conflictivas en las que pasar de un barrio a barrio es jugarte el físico. En los barrios exclusivos, no sé, pueblos como Envigado, por ejemplo, como El Poblado, donde ni siquiera hay aceras. Que aquí no hay espacio, o sea, ¿a qué se refiere? Entonces, el reproche era algo así como que yo, estaba practicando algo así como una suerte de colonialismo, por así decirlo, conceptual, empleando en aquel contexto una noción que no tenía ningún sentido, puesto que respondía a una tradición y a una realidad física que era inequívocamente europea, yo diría casi francesa prácticamente. Pues oiga, yo no sé qué ha pasado tú. Hace poco volví a Medellín y es que no es que haya espacio público, es que hay unos tipos, unos jovenzuelos con aspecto de monitores, con una camiseta de color verde que pone, guardianes del espacio público, que se dedican básicamente a perseguir a los vendedores ambulantes que con frecuencia venden libros donde venden la normativa cívica donde se les prohíbe vender en la calle, lo cual también tiene su gracia. No, pues, ¿en serio? ¿Aquí qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Alguien tiene que explicarme qué es lo que ha pasado en 2 décadas en Medellín para de no existir el espacio público a existir todo un discurso que es el que está hoy justificando toda la urbanización del río Medellín. ¿Qué pasa? Pero es que no solamente es en Medellín. Ustedes no sé, vayan donde vayan. No se habla más que del maldito espacio público. Vayan ustedes a Guayaquil, Malecón 2000, que es un espacio público donde en efecto es público, pero hay vigilantes jurados en la puerta que se aseguran de que nadie que no tenga aspecto de ser de clase media entre, y donde está prohibido que los jóvenes se besen. Ahora, si tú no partes de espacio, de clase media, tú no entras. Porque no es para ti, claramente. ¿Por qué? Porque el espacio público es espacio de clase media. Y no digamos en Buenos Aires. Toda esta historia de puesto madre. Es que, no sé, por doquier donde vayan. Espacio público es la gran palabra que sirve justamente ¿para qué? Sirve para justificar cualquier cosa y especialmente las políticas de mantener a raya todo tipo de indeseables que en efecto no están a la altura del espacio público porque lo que estaban era a la altura de la calle, que es donde siempre habían estado y de la que siempre habían sido exponentes. Pero cuidado, no eran espacio público. Por ahora, la maldición de la noción de espacio público es que en tanto que es un concepto metafísico, no es un deber ser. Y como no sea lo que debe ser, automáticamente cualquier cosa que desmienta, cuestione, matice o simplemente niegue esa evidencia de que es lo que debería ser, automáticamente será expulsada. Porque no es el espacio público, sea en cualquiera de las acepciones, porque es una categoría puramente metafísica, no responde más que a una especie de proyecto al que en efecto tienes que amoldarte, a no ser que en efecto alguien entienda que sobras. Pues bien, ya están. Oiga, ¿qué es esto de espacio público? ¿No quiere usted que les diga lo que es espacio público? Es justamente, ahí estaba ese énfasis cronológico que yo les planteaba, es una cosa que nace de una forma indefectible con lo que decía, que son las grandes dinámicas de terciarización, gentrificación y temacización, que consiste básicamente, primero, en demostrar que el neoliberalismo justamente consiste en eso. No es el viejo liberalismo que en el fondo despreciaba y deseaba la desaparición del Estado. Lo que es un tipo de liberalismo que en efecto exige del Estado que lleve a cabo esta labor que justamente es la de mantener el espacio público en condiciones. Puesto que su especialización básicamente es la de mantener a raya la miseria, la pobreza, la disidencia, el conflicto y especialmente dotar a aquello que administra de los debidos efectos especiales. Porque básicamente es a lo que se dedica la administración, efectos especiales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, que si tú quieres promocionar cualquier tipo de espacio urbano, tienes que garantizar que tendrá un espacio público adecuado, que en el fondo es una suerte de envoltorio. Es más, es una guarnición, en el sentido doble de la palabra, una guarnición en el sentido
gastronómico, un acompañamiento a operaciones que se presentan como urbanísticas, pero que son simplemente inmobiliarias, y al efecto también es una guarnición en el sentido gaire prácticamente militar o policial, de asegurar espacios de vigilancia, espacios, digamos, espacios rigurosamente vigilados, que en efecto tienen que tener como característica estar lo más despejados posible. Ayer tuvimos, en nuestro seminario teníamos allí una cosa sobre los tianguis en Guadalajara, en la que en efecto se explica la problemática de la venta informal en Latinoamérica, que es básicamente cómo conseguir despejar la calle, que es el objetivo. Objetivo de arquitectos urbanistas que viven obcecados por lo que ellos llaman legibilidad, que básicamente es, oye, que es el viejo higienismo, pero el viejo higienismo que ahora dice, oye, mira, despéjame la calle, venga. Repito, la noción de espacio público se plantea únicamente cuando de pronto aparece una problemática que hasta entonces no había aparecido, que es la de los huecos urbanos. ¿Qué hacer con los huecos urbanos? Y entonces, claro, se produce algo que ya es genial, que es, antes el llamado espacio público, cuando todavía no lo era, estaba en manos de urbanistas, que ya también eran una maldición, como James Jacobs justamente se dedicó a denunciar, y Lefebvre. Ahora no. Ahora lo que tenemos es arquitecturización de espacios públicos, en la que ni siquiera existe el mínimo prurito de encargarle a un urbanista que, al menos aunque sea de una forma ilusoria, digamos, trabaje a base de generar algún tipo de continuidad o de congruencia con la trama en la cual se ubica un cierto espacio público. Ahí nada, por la patilla, venga, digamos, ábreme esto y pon lo que te dé la gana. Un parque así de diseño, entonces, claro, las cacofonías se multiplican porque en el fondo lo que hay justamente es esa voluntad de generar espacios puramente escenográficos cuya función es estar permanentemente vigilados y únicamente usados y habitados por una clase media ávida por colaborar, entusiasta y, en efecto, limpia, aseada y especialmente previsible. Es decir, el diseño de ciudades desde la arquitectura y el urbanismo recibe de la polis el encargo de caracterizar, diferenciar y calificar no solo formalmente un cierto territorio, sino también ética, incluso jurídicamente. En este caso, de lo que se ha tratado es de asignar una plusvalía simbólica, un valor de alguna forma superior, sagrado, diríamos, en la tradición durkheimiana, o de valor ritual, como había dicho Radcliffe Brown, a los espacios urbanos, rescatándolos de su opacidad y especialmente de su ambigüedad crónicas. Objetivo, convertir lo que era la maralla autogestionada de aconteceres que conoce la calle y la plaza, es decir, el espacio público físico, en lo que debería ser. Esto es, la sustantivización espacial de los ideales del igualitarismo democrático oficial. Esa noción de espacio público como marco de y para lo social, no como estructura, sino como proceso permanentemente inacabable. Digamos, es decir, se trata únicamente de que ese espacio público se convierta en la realización física de la democracia, en que seres libres, iguales, digamos, y responsables se dediquen básicamente a consensuar entre unos y otros cuál es la verdad, a partir del diálogo y el acuerdo. Eso no existe. Eso no existe. La pretensión de que ese espacio puede ser realmente igual para todos, en la que en efecto las desigualdades, las asimetrías son realmente invisibles y los conflictos han pactado un acuerdo para establecer una tregua, ese espacio no existe. En Barcelona no existe. Igual en Sevilla sí. No sé, pero digamos, ahora voy a dar una vuelta a ver si existe, porque desde luego en la mayor parte de ciudades que yo he visto no existe más que como ficción. Pues bien, hay una diferencia entre el espacio público concreto, la calle y la plaza, y el teórico de la filosofía política. El primero es aquel en el que se despliega una articulación de cualidades sensibles y de prácticas usuarias, algunas de las cuales no pueden dejar de ser conflictivas, puesto que expresan tanto los acuerdos como los disensos de que está hecha la vida social. Ese espacio físico, real, la calle, es el espacio de los encuentros y de los encontronazos. Es decir, es el espacio de y para el conflicto. En el espacio público oficial, tal y como es interpretado por las autoridades como la deseable sustantivización del espacio público teórico de la tradición liberal, el conflicto es inconcebible, puesto que en él solo caben quienes estén en condiciones de confirmar la ficción de un terreno neutral en que segmentos sociales con identidades e intereses incompatibles han decretado una paz indefinida y asumen una convivencia armoniosa basada en la negociación perpetua. Como contribución a esa segunda acepción del espacio público como espacio del consenso y de la buena conducta,
Tanto los planes urbanísticos como los proyectos arquitectónicos aparecen comprometidos en la tarea de convertir el espacio público físico de lo que es en lo que debería ser, es decir, en la reificación del espacio público, aunque sea con la contribución, en efecto, decisiva, en última instancia, de la policía. Un espacio público imaginado por el idealismo liberal, es decir, como espacio de y para los conceptos abstractos de ciudadanía, espacio, digamos, y espacio civil. Y un poco acabando, el último párrafo, yo no les mareo más. Es en pos de tal meta que se generan lo que se presentan como espacios públicos de calidad, que en la práctica se conducen como meros instrumentos al servicio del domeñamiento de la sociedad urbana como máquina azarosa e imprevisible, siempre predispuesta al desacato, nunca plenamente gobernable. Se sabe que una ciudad solo puede ser puesta a la venta si se ha sido capaz de pacificarla antes, de demostrar que está dispuesta a someterse y obedecer. Para ello ha sido dispuesto ese nuevo artefacto categorial que es el espacio público oficial, del que políticos y filósofos brindan la ideología y al servicio del cual, en orden a su realización como lugar físico, los diseñadores de ciudad conciben formas, imponen jerarquías, distribuyen significados, determinan o crean, usos, pero indiferente a teorías, planos y planes, a ras de suelo, afuera. Mientras tanto, nada puede impedir que continúen multiplicándose los trasiegos y entrecruzamientos infinitos de cuerpos y miradas, el merodeo de las multitudes, la amenaza de lo inconstante, todo aquello que hasta hace no mucho nos atrevíamos a llamar sencillamente la calle. O sea que no sé si esto se entiende mucho. A mí me parece francamente obvio, pero créanme que, por obvio que pueda parecer, es difícil hoy podría hacer ese paso ante la evidencia que nadie discute de que el espacio público está ahí y que debe ser obedecido y que todos tenemos que contribuir entusiásticamente y con lágrimas en los ojos justamente a su verdad. Una verdad que es básicamente la verdad de aquellos que lo han inventado, pero no la nuestra. Frente a eso, pues, ¿qué quieren que les diga? Ahí está lo que hay. La calle que va con lo que decía, que va con su historia y que continúa siendo, en efecto, la prueba de que los planes de los dioses no siempre surgen en efecto y que, en efecto, ahí fuera continúan correteando seres fáusticos a los que algunos atribuyen, naturaleza diabólica, pero que otros simplemente nos hemos limitado a llamar lo urbano. O bueno, si quieren, la vida. Bueno, que ya está, que muchísimas gracias por su atención y que quedo a su disposición.